Saludo con mucho cariño a nuestros seguidores donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un programa muy especial y estaremos conectados con nuestro invitado hasta Chile, a quien en unos momentos les haré una presentación de su recorrido profesional en esta vida. Bueno, el programa no es en vivo en esta ocasión porque nuestro invitado tiene una agenda que no nos ha permitido conectarnos a la hora del programa en vivo. El tema de esta tarde que vamos a tratar es sobre las canalizaciones espirituales, un tema muy interesante y controvertido a veces. Y precisamente como todos los miércoles iniciamos nuestro programa con una cita del día, y en este caso es de un personaje muy reconocido y recordado a la fecha. Popularmente era llamado el profeta durmiente. Desde muy temprana edad desarrolló una impresionante capacidad de evidencia y habilidades psíquicas, pues poseía facultades de clarividencia y percepción extrasensorial. Su nombre, Edgar Cayce, y su cita dice: cuando te enfrentes a tus debilidades, encuentra tu fuerza, poder y amor en ellas, y los caminos de la vida se volverán más luminosos. Edgar Cayce. Bueno, y ahora quiero comentar a ustedes unas breves semblanzas de nuestro invitado, a quien le agradezco que comparta sus conocimientos y experiencias esta tarde, relacionadas con el tema que nos toca esta tarde platicar sobre canalizaciones espirituales. Él es periodista, comunicador social, tiene una certificación en metodologías de aprendizaje para adultos, es consultor en desarrollo personal, temas a los que se ha dedicado por más de 10 años. En la actualidad es guía y acompañante en procesos de cambios, despertar y crecimiento espiritual. Él cree en la intuición y en la conexión que cada persona tiene con la divinidad y viaja por Sudamérica realizando diversos talleres, facilitando los procesos de cambio y aprendizaje de forma independiente. Él ve como parte de su misión el compartir sus conocimientos y aprendizajes de manera más integral que le permitan a las personas tener una visión más amplia y diversa de la vida y que ellas mismas tengan sus propias experiencias al aplicar esas enseñanzas. Busca acompañar a las personas en su camino espiritual y entregar herramientas de empoderamiento y conciencia a través del aprendizaje. Posee un sitio web muy interesante a que les invito a que lo conozcan. Es sabiduriainterior.com, donde publica temas que tienen relación con conciencia, equilibrio y espiritualidad. A principios del 2010 creó la guía de meditación para gente ocupada y tuvo oportunidad de estudiar procesos de desarrollo de organizaciones humanas y gestión del cambio con un consultor estadounidense, Dominic Beck, reconocido por haber sido asesor de Nelson Mandela. Además fue director de comunicación de la red Aguas Sin Terra y tuvo la oportunidad de producir seminarios de algunos conocidos autores por todo el continente norteamericano, no, en Sudamérica, perdón. Y entre ellos está Lee Carroll, Peggy Foxen Dubro, Pepper Lewis y Robert Coxon, que realizó a través del continente, y entre los que destacan, él ha escrito diferentes artículos, y entre los que destacan está ¿qué no decir a una persona que sufre? Creo que este es un tema bien importante. El poder de tus decisiones y elecciones, cómo tomar las riendas de tu vida, sabes cómo encontrar la paz interior, entre otros artículos y videos que él tiene publicado. Y su nombre es Pablo Morano. Pablo, bienvenida a tu programa. Gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tus comentarios y tus experiencias relacionadas con este tema. Bienvenido a tu programa aquí en México, Pablo. Hola, Alma, gracias por invitarme y por poder entrar a esta conversación contigo de los temas que más me apasionan. Lo que más me gusta hacer es hablar de temas que tienen que ver con espiritualidad, con el crecimiento de las personas y también con el cómo pueden hacer realmente esos cambios que a veces, desde donde yo lo he visto, se tornan bastante difíciles porque no hay mucha guía de cómo seguirlos o cómo sostenerlos en el día a día, y eso es parte a lo que yo aspiro poder ayudar a las personas. Claro, es algo muy importante porque como es un trabajo personal, a veces la influencia externa no nos permite realizar profundamente este trabajo, y necesitamos siempre
de algún coach que nos guíe en este camino, ¿verdad? Claro, y lo divertido es que esto todo comienza con paradojas. En general, todo lo que es el camino espiritual está lleno de paradojas. Y la primera paradoja es que necesitamos de lo que es nuestro interior y tener espacio interior para poder hacer las cosas sin influencias externas. Y al mismo tiempo necesitamos de gente, de comunidades que vayan junto con nosotros ayudándonos a poder sostener eso. Entonces, para mí esa es la primera gran paradoja de lo que es el crecimiento espiritual. Sin el espacio interior no funciona, pero también si no lo trasladamos a la comunidad de personas con las que vivimos regularmente, también se nos hace bastante difícil hacerlo. Claro, pues bien, le comentaba a nuestros radioescucha que el tema de esta tarde es sobre canalizaciones espirituales, y cuando nos preguntamos qué es una canalización espiritual, pues encontramos respuestas como que canalizar es un proceso de recibir información desde otros planos más allá de nuestra realidad física, de nuestra propia dimensión, y podría decirse también que es un proceso que consiste en redirigir una energía superior hacia un espacio determinado. Y cuando hablamos de canalizar, nos referimos a esa capacidad que ciertas personas, especialmente sensibles, tienen habilidades natas para ser canal, o personas que han cultivado sus habilidades psíquicas para conectarse con energías sutiles provenientes de otras dimensiones. Y en este contexto me gustaría que tú nos externaras tu opinión de qué consideras que son las canalizaciones espirituales. Sí, lo primero es que cualquiera puede canalizar. Eso es muy importante. Hay personas que tienen más habilidad, así como hay personas que tienen más habilidad para tocar piano desde muy niños. Hay personas que tienen más habilidad para jugar fútbol. Hay personas que tienen más habilidad para pintar o para escribir. Hay personas que tienen más habilidad para canalizar, pero cualquiera puede hacerlo. Es algo que es entrenable, es practicable y tiene componentes que simplemente requieren de trabajo en el tiempo para que puedan funcionar de mejor manera. Y en la parte de lo que es la definición de canalización, la manera en que a mí me gusta definirlo, que es la manera en que quien me enseñó también a mí le gusta definirlo, es que el arte y el canalizar es un arte y una ciencia, que lo que buscan es estructurar la mente de una manera precisa que permita recibir y percibir conocimiento desde otros lados, desde otras dimensiones, de manera efectiva. ¿Y por qué la mente? Porque la mente siempre va a estar ahí. Y parte de lo que nos sucede como humanos es que nosotros estamos acostumbrados a dejar que la mente lleve los procesos, y el canalizar es un proceso donde nosotros necesitamos dejar la mente lo más al lado posible, pero al mismo tiempo va a estar ahí siempre. Entonces necesitamos hacerla partícipe del proceso. Claro, y como tú bien decías, hay personas que bueno, ya tienen ese don o esa capacidad de hacerlo desde siempre, ¿verdad? Están en contacto, y hay otras que tienen que están en la búsqueda de cómo realizar y cómo desarrollar esa capacidad, pero aquí también es importante comentar que si eres una persona que tiene esa capacidad nata, pues sabes cómo son tus maestros por la forma en que te están dando los mensajes. Y por otro lado, quienes están en la búsqueda dicen, bueno, ¿cómo puedo encontrar quiénes son esos maestros, quiénes son esos guías, dónde se encuentran? Dentro de este proceso de canalización, pues a los seres de luz se les ha identificado como ángeles, como arcángeles, como maestros espirituales, como maestros ascendidos, que son conocidos a lo largo de la vida. Hay muchos de renombre, pero también hay otros que en esta era están canalizando y que a lo mejor no son conocidos como los maestros ascendidos, ¿verdad? ¿Qué podrías comentarnos respecto a que existen estos seres de luz? ¿Dónde están? ¿Cómo se encuentran estos maestros o estos guías? Podríamos decir que estos guías están en unas dimensiones distintas a donde nosotros estamos, dimensiones que también tienen cierta fisicalidad. La diferencia está en que esa componente física de esas otras dimensiones no es transferible de una dimensión a otra.
O sea, así como por ejemplo si yo viajara ahora a México y tuviese que, para poder tener dinero en México, de mi dinero de la moneda chilena, de pesos chilenos, Sí. para poder pasar a pesos mexicanos necesito hacer una conversión, ¿cierto? Sí. Que requeriría seguramente de pasar a lo mejor por los dólares entre medio para poder hacer la conversión de manera lo más fácil posible. Ese tipo de conversiones que nosotros aquí en el físico podemos hacer cuando vamos de un país a otro, cuando hablamos de guías que están en otras dimensiones de manera física, no se pueden hacer de esa manera. Lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo en estas otras dimensiones también avanza, pero avanza de una manera distinta. Lo que sucede es que no podemos hacer una conversión de una dimensión a otra. Entonces, cuando uno canaliza, lo que hace es conversar de alguna manera con estos seres que están en otras dimensiones, que están en otra línea de tiempo y también tienen otra componente física. Y todos estos maestros espirituales que conocemos pueden estar en dimensiones más altas o más cercanas a la que estamos nosotros, pero también necesitan de cierto aprendizaje para poder ser canalizados. No cualquier ser que está en otra dimensión tiene permiso para ser canalizado ni ha pasado también por el entrenamiento para poder hacerlo. Entonces, por eso es que uno puede suceder que aparezcan maestros que antes no han aparecido con nombres nuevos. Y lo otro que sucede es que existe una componente de una especie de trato que uno hace con estos seres de distintas dimensiones, con quienes uno se compromete a traer cierta información y ellos también tienen avances al poder enviar esta información y trabajar con una persona en este lado físico. Entonces, parte de la componente tiene que ver con que hay seres de dimensiones que son muy elevados, que tienen funciones globales, por así decirlo, que funcionan con muchas otras personas o tienen contratos o acuerdos de llegar a muchas personas. Y también existen seres de otras dimensiones que tienen contratos y acuerdos que son de manera más personal con algunas personas. Entonces uno puede tener guías y quizás lo que tú decías, estas personas que son sensibles desde antes ya los conocen, esos guías con los que han trabajado algún tiempo, y también pueden haber personas que con esos guías tengan trabajo que es muy personal, que no se divulga, sino que o se divulga a grupos muy pequeños, y otros guías que tengan trabajos más globales y que tengan que ver con un espectro de mayor población, por así decirlo. Muy bien. Y bueno, dentro de lo que son las canalizaciones, podemos comentar también que deben de existir diferentes tipos de canalización. ¿Cuáles son estos tipos de canalización de los que tú nos podrías platicar? Más que diferentes tipos de canalización, la forma en que yo lo veo es que existen diferentes formas de conexión. Ah, bien, ajá. En el sentido de que primero hay una componente física que tiene que ver con el cómo es la persona, la cultura donde está, el qué ha aprendido y qué experiencias ha tenido en la vida. También tiene que ver con el qué tipo de cuerpo tiene y cómo funciona su cuerpo, así como si uno toma un medicamento, no funciona para todos igual. La conexión de la canalización no funciona exactamente para todos igual. Hay distintas formas, distintas maneras en que lo va a sentir en el cuerpo y en que va a lograr bajar esta energía al cuerpo. Y lo otro también tiene que ver con las distintas formas de conexión. Nosotros le llamamos canalización a solamente la conexión que tiene que ver cuando viene información desde estas otras dimensiones y esa información no es interpretada de ninguna manera, sino que simplemente se deja fluir. Porque hay personas que le llaman canalización, por ejemplo, lo que puede ser la telepatía o lo que puede ser la lectura de registros akáshicos o lectura de algún otro tipo de energías. Sí. Nosotros a eso no le llamamos canalización porque eso requiere de cierta interpretación de la mente. Nosotros lo que hacemos es dejar al lado la mente lo más posible para que esto fluya de manera lo más directa y más pura posible. Y esa es la parte que tiene un poco la dificultad, porque uno siempre... al principio, y a mí me pasaba también cuando aprendí a hacerlo, uno tiende a buscar interpretar imágenes, por ejemplo. Sí. Y no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es que la energía simplemente fluya y las palabras simplemente salgan. Y eso es un aspecto bien importante, porque alguien dice, yo estoy
canalizando, y como tú dices, está de intérprete, por así llamarlo, la mente, dándole a lo mejor parte de lo que es más subjetivo que objetivo, ¿no? Y la idea es, como tú dices, que si es una canalización, fluya, es el mensaje lo más puro posible, ¿no? Sin que intervenga, pues, la mente, el sentir, la corriente filosófica de quien está haciendo esa conexión. Exacto. Ahora, siempre cuando se canaliza, de alguna manera la energía que toma el control de quien está haciendo de canalizador va a usar los conocimientos de la persona. Entonces, ¿cómo se da cuenta uno si es una canalización o no? La línea es fina, pero lo que me pasa a mí es que yo veo cuando, por ejemplo, escucho después de una canalización qué es lo que le dijeron a alguien, es que sí ocupan palabras que yo ocuparía, pero las ocupan de una manera distinta y en contextos distintos. Y se crean ideas que yo no, de alguna manera no podría haber tenido, o creo que no podría haber tenido. Claro. Entonces, esa es como la diferencia, pero es una línea fina y por eso a nosotros nos gusta decirle que es un arte y una ciencia. Claro, muy, muy buena interpretación de una canalización. Bien, y bueno, hemos hablado de que tenemos que conectar con un guía, un maestro espiritual. ¿Es lo mismo o hay un paso antes que sería el conectar con nuestro ser superior? Me gustaría que nos comentaras qué podemos entender como un ser superior y si tenemos que hacer a través de la conexión con los maestros y guías o es completamente independiente la conexión con uno y con los otros. Primero te quiero explicar algo para poder explicar esto con más claridad, explicarte otra cosa antes. Sí. Para mí el canalizar esta conexión con esta energía que puede ser tan grande como conectarse con Dios directamente, es como meter los dedos en el enchufe. No sé cómo el toma corriente le dicen allá, creo, ¿no? Es como meter los dedos en el toma corriente. Cuando hacemos la primera conexión, cuando uno conecta cualquier aparato eléctrico en el toma corriente, la primera conexión que hace ese aparato es con la caja de electricidad que está en la casa, ¿cierto? En nuestro hogar. Sí. Y después de eso, esa caja de electricidad se conecta con un transformador que está posiblemente afuera en la calle, en la cuadra o la manzana donde uno vive, y ese transformador se conecta con una central un poco más grande en otro lugar y así en otra central más grande hasta la central que tiene todo el poder eléctrico. Así es. Por así decirlo. Cuando nosotros canalizamos hacemos exactamente lo mismo. Nos conectamos por paso. Entonces podríamos decir que el primer paso es el ser superior. Es lo recomendable para las personas que no saben o que están recién aprendiendo. Pero hay personas que podrían conectarse fácilmente con otros niveles de manera muy rápida. Y en eso es donde va el tema de la práctica, de lograr controlar esa energía también, porque si no también está como no es un riesgo, pero es como el poder fundirse rápidamente, por así decirlo, en el sentido de que cueste mucho entender y comprender las cosas que empiezan a traspasar por nosotros, no solamente la energía, que es muy fuerte, sino que algunas ideas para las que a lo mejor podemos no estar preparados. Claro, pero sí es recomendable, bueno, aún si no quieres ser tu canal y quieres tener tu propio desarrollo espiritual, trabajar en ti, en tu evolución, pues conectarte con ese ser superior como primer paso, ¿verdad? Sí. De hecho, te puedo contar que a mí al principio lo que pasó fue que se me empezó a presentar este ser y es por eso que yo llegué a aprender esto con Pepe Luis, que fue mi maestra de canalización, y por eso cuando digo nosotros es por en el fondo yo sigo la escuela de ella. Claro. Y en un principio a mí se me presentaba este ser que era mi ser superior y fue por eso que llegué a buscar el poder aprender a controlar esto, porque aparecía y no sabía controlarlo, aparecía sin que yo lo llamara o en momentos que me parecían inadecuados y tenía que buscar controlarlo porque me empezaba a suceder que a veces recibía información de una persona que estaba frente a mí y yo pensaba o sentía que me la habían dicho la persona que está frente a mí y no era así, y a veces
simplemente yo la lanzaba en el medio de una conversación y se generaban problemas. Entonces, cuando quise aprender esto, fue justamente por eso, porque de alguna manera nuestro ser superior, la parte de nosotros que está conectada con esa divinidad de manera más directa y que podríamos decir que decide no encarnar, está siempre queriendo conectarse con nosotros, está siempre queriendo hablarnos, y cuando nosotros se lo dejamos lo va a hacer. Y ese es un muy, muy, muy buen primer maestro, incluso como dices tú, si no quieres dedicarte después a canalizar más allá. Claro, entonces esta sería nuestro primer paso en lo que es canalización, y yo creo que es muy recomendable primero pues tener la experiencia de tener ese contacto y tener información de nuestro ser superior en beneficio nuestro, y ya estando preparados y tener a lo mejor un estilo de vida para poder contactar y tener información adicional para compartirla como lo haces tú, ¿verdad? Entonces el ser superior generalmente sí, cuando uno hace el contacto con el ser superior, la información es muy personal. Lo digo porque a mí me pasó un tiempo también que intenté compartir información que este ser superior me daba a mí, y al resto de la gente no le resuena mucho, porque son cosas que tienen que ver mucho con la vivencia que uno está teniendo en la vida propia. Y en eso hay que entender que no, como te decía al principio, no todo tipo de canalización busca alcanzar a la mayor cantidad de gente, o todo tipo de conexión con un maestro busca alcanzar la mayor cantidad de gente, sino lo que busca hacer es ayudarte a ti a evolucionar, porque eso también le ayuda a ese ser que está entregando la información al otro lado a dar pasos. Incluso si es tu ser superior, él también necesita, de cierta manera, buscar un progreso. Ah, muy bien. Es interesante que aclaremos esto, ¿no? Es importante. Y bueno, también, si alguien dentro del proceso de canalizar quiere convertirse en canal, ¿hay posibilidades de que encuentre esas dificultades a aprender a canalizar? Siempre cuando uno entra en el proceso de canalización, lo que sucede es que van a ir habiendo pruebas. Claro. En general, cuando uno parte, por ejemplo, con la idea del ser superior y esa conexión, luego de eso, para poder alcanzar a conectarse con maestros más grandes, por decirlo de alguna manera, no me gusta el darle grande o pequeños, porque a los otros lados no existen esas distinciones de espacios o de tamaños. Cuando existen esos cambios, generalmente existen pruebas de por medio, pruebas de vida, que cuando uno las va resolviendo, las conexiones van cambiando. Si no se resuelven, la conexión se mantiene más o menos estable. Entonces, si a eso le queremos llamar problemas, puede ser que sucedan. Y sí suceden, sí. Hay cosas que se van mostrando y que uno debe resolver para ver si sigue avanzando o no sigue avanzando en este plano. Claro, y son como la tarea, ¿no? El examen para poder continuar, ¿no? en este camino. Justamente, y en eso ese examen a veces es más doloroso de lo que parece, porque para mí el camino del canalizador va de la mano con un desarrollo espiritual profundo. Si no lo haces, el poder de conexión comienza a bajar y se estanca, y en eso tiene gran componente para mí el que tanto se puede mantener uno con los pies en la tierra con la información que recibe, porque hay veces que uno recibe información y no hay nada que hacer con la información, sino simplemente recibirla y guardarla. Y eso de repente cuesta, porque uno está acostumbrado a que recibe información y quiere divulgarla. Sobre todo, a mí me pasa sobre todo esto que como estudié periodismo, tengo eso claro, esa influencia te inquieta, ¿no? De querer divulgar lo que uno sabe o que uno conoce, y muchas veces no era el caso, y uno también ahí se da porrazos, se da golpes, y hay cosas que ir aprendiendo. Claro, claro. Y ahorita que mencionaste esto, pues bueno, es importante, bueno, debemos darle importancia entonces a este proceso de canalizar,
y a los mensajes que se reciben, ¿no? Como parte de justificar de que están presentes, ¿no? En esta era. Es importante considerarlos, ¿no? Y creo que cada vez va a ser más normal verlo de esa manera, o más natural verlo de esa manera. En general, la idea de la canalización se nos perdió en el tiempo, hace mucho tiempo atrás. La idea de las conexiones y los últimos, por así decirlo, estudios al respecto, por el lado a lo mejor más científico, se remontan a poco más de 100 años atrás, 1920 podríamos decir, que el último libro que es importante sobre canalizaciones de esa época, y es de Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, que hace toda una revisión de la historia del espiritismo hasta ese momento, y es el último que podríamos decir que intenta hacer algo de manera más o menos científica de recopilar información al respecto. Entonces, esta idea de canalizar y de recibir información es bastante nueva en lo que tiene que ver con retomarla, sobre todo nueva en la idea de decir cualquiera puede hacerlo, porque los canalizadores que conocemos, muchos se quedan en el que fueron elegidos para eso, en el que recibieron cierta inspiración divina que el resto no recibe, y eso separa a algunos de los otros. Claro. Y en general creo que estamos en una época donde estamos llegando al darnos cuenta que todos podemos hacer todo. Yo creo que y en eso se va... Ajá. en eso se va a hacer más natural el que podamos irlo viendo y podamos irlo practicando. Claro, en la idea que tú dijiste de que fue elegido, pues creo que ahí entra un poco el ego, ¿no? Claro. Ajá, y ya eso como que no te da tanta confianza, ¿no? Ajá. No, y en la canalización está siempre el componente, como en toda relación terapéutica, de alguna manera, de que quien está haciendo una sesión de canalización puede estar manipulando a la otra persona, y tiene mucho poder para manipularla, porque cuando uno entra en una sesión de canalización se abre mucha energía, y la persona también suele abrirse mucho a que le permitan leerle muchas cosas, por así decirlo, o entregar mucha información de su vida, y en eso podría haber alguien inescrupuloso que se aproveche de ese poder. Claro. De estar ahí con la persona, claro. Claro, sí. Y Pablo, sabemos que canalizar ya es un tema muy, muy conocido, no muy aceptado a lo mejor todavía por muchas personas, pero ¿podrías comentarnos sobre canalizadores que son reconocidos a nivel internacional porque han transmitido los mensajes a través de sus conferencias, o incluso han estado ya editando libros que han sido traducidos a diversos idiomas? ¿De qué canales podrías platicarnos y qué piensas de sus guías y sus mensajes transmitidos? Porque, perdón, es que tú estudiaste con alguien que es bien importante, que ha estado canalizando a Gaia, ¿no? Bueno, en especial me llamó mucho la atención ella. Sí, yo estudié con Pepe Luis. Antes simplemente quería terminar la idea de que en general nosotros aprendemos acá en este lado del mundo, y en México creo que en eso se parece harto a Chile, en el hecho de que en la religión uno aprende a rezar, que es como a pedir cosas, ¿cierto? Sí. Cuando uno medita, uno aprende a escuchar hasta cierto punto, que es lo que el universo le está diciendo. Cuando uno canaliza, lo que hace es entrar en una conversación con ese otro lado. Y creo que va, no sé si un paso más allá, pero creo que integra las dos cosas, porque uno puede pedir y puede recibir respuesta. Y en eso, cuando uno aprende a hacerlo solo, te da una herramienta un poco distinta, que creo que es poderosa en esa conexión. Ahora, respecto a lo otro, quería terminar la idea porque me parecía importante decirlo. No, sí, y sabes que para complementarla, en una entrevista que le hice a David Topi de España, nos decía, es que existen muchos guías allá arriba que están esperando que tú les pidas ayuda, ¿no? Y si necesitas algo en específico, dice, oiga, necesito un guía que me eche aquí la mano, especialista en tal o cual cosa, ¿no? Tema o herramienta, y dice, y ya te lo manda, y si no te lo dice exactamente, o te lo puede decir, pero te lo puede mandar por mensaje, o te puede mandar un amigo que te ayuda, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos esa oportunidad de conexión, pues hay que aprovecharla, ¿no? Sí, claro, y bueno, simplemente nos falta estudio en eso, nos falta estudio, nos falta práctica.
porque lo hemos dejado de lado mucho tiempo y, como te decía, decimos que algunos pueden hacerlo y otros no. Entonces nos falta practicar, y a medida que practiquemos más como sociedad, como personas y como cultura, más natural se nos va a hacer y probablemente más limpia se vaya haciendo también la conexión de cada uno. Claro. Pero en eso hay que aprender a desestructurar la mente, y eso a veces no es tan fácil. Así es. Bueno, pues retomando la pregunta, platícanos sobre los canalizadores más conocidos ahorita en esta era. Bueno, lo que yo te puedo hablar más que nada es de Pepper Louise, que fue mi maestra en esto. Yo sigo siempre en contacto con ella. Ella canalizó por casi 20 años a Gaia como espíritu de la Tierra. Claro. Tiene mucho material, la mayoría está en inglés, pero sí tiene algunas cosas traducidas al español. Bueno, hay un libro que hicieron Lee Carroll, ella y Patricia Cori, ¿no? Que sí está en español, Transición Ahora, ¿no? Se llama. Sí, hay una parte que está escrita por ella. En parte hay material en español dando vuelta, puede ser de audio por ahí en internet, no sé exactamente dónde. Ajá. Porque sus padres eran argentinos, entonces habla español también. Ah, muy bien. Entonces, en eso le ayudó el tema. Y el mensaje de Gaia siempre tuvo que ver con relaciones entre lo que tiene que ver con la tierra, la comunidad, cómo las personas pueden progresar. El trabajo de Pepper con Gaia terminó el año pasado. La última canalización que hizo fue el 21 de diciembre del 2012, de hecho. Uh-huh. Fecha muy significativa, ¿no? Sí. Y ella honró el compromiso de que Gaia dijo que esto se acababa y dejó el tema. Porque hay otros canalizadores que cuando se les acaba el trato o el acuerdo con algún otro, con el ser con el que están trabajando, buscan otro para seguir trabajando en eso. En este caso, Pepper lo que hizo fue dejar de canalizar y dijo: no me dedico más a esto. Y en parte es por eso que yo doy los talleres que ella daba antes. Quedé yo como sucesor de eso. Y hay otra persona en Alemania, también en Europa, que está camino a hacer eso también por ese otro lado del mundo. Ah, muy bien. Y en eso te puedo decir que hay muchos canalizadores. Yo sé que hay varios que tienen libros escritos y traducidos, como Lee Carroll con Crayon, está el tema de Jeff Hoppe con Adamus y Saint Germain, que también tiene bastante gente en español que lo sigue, porque él hace por internet sus conferencias y tiene traducciones simultáneas por internet en las conferencias. Y también, bueno, hay gente que a lo mejor no se dice tan directamente que canaliza, pero que también hablan de cierta forma de conexión cuando entran a escribir. El mismo Eckhart Tolle dice que cuando él escribió el libro El poder de la hora, él se conectó en un flujo de conciencia donde simplemente salieron las palabras. Lo mismo dice Wayne Dyer, el autor de Tus zonas erróneas y algunos otros libros. También dice que él, cuando se sienta a escribir, la conciencia simplemente fluye, y que también le pasa cuando se sube a un escenario a dar una charla. Entonces podríamos decir que hay hartas personas más que logran esa inspiración y esa conexión, y que a lo mejor no lo hacen de manera tan absolutamente pública, sino que ellos saben que se conectan con una sabiduría que está a otro lado. Y de hecho puedo decir que es similar a lo que me pasa a mí a veces, porque yo con la energía con la que trabajo ahora me ha dicho que no tiene nombre ni forma, que eso no importa, y que simplemente son todo, y que eso me mantiene a mí desapegado de sentirme el representante de alguien, porque yo no represento a nadie. Eso es lo que ha dicho. Y mi sensación es que yo entro en una conexión donde hay una sabiduría que fluye nada más, y que no podría describirla más que una conexión donde yo siento que duermo como si estuviese soñando y me disuelvo. Entonces creo que la canalización se está transformando en algo que va más hacia ese lado, en el sentido de que los guías a los que estamos pudiendo acceder son cada vez menos físicos y cada vez tienen menos formas de personalidad, por así decirlo, porque mientras más cercanos estén a nuestro espectro físico de nuestra dimensión, más personalidad y forma le vemos. Mientras más alejados estén, menos vemos esa fisicalidad y menos vemos esa forma, y por lo tanto menos tipos de personalidad tienen, sino que simplemente son energía. Claro. Hoy también podríamos incluir en esto de recibir información
a Donald Walsh, ¿verdad? Sí, claro, bueno, sí, por supuesto. Sí. Se me había ido de la cabeza Neil Donald Walsh. ¿Sí? Conversaciones con Dios es un espectacular libro. De hecho, yo recuerdo haberlo leído hace mucho tiempo atrás, antes de que conociera siquiera que existía la canalización. Y siempre me ha hecho mucho sentido lo que él escribe. Me parece muy lógico, incluso, de la manera en que lo muestra. Sí, ¿verdad? Y además una manera muy tan sencilla, ¿no? Como una conversación muy natural, ¿no? También el libro de Volviendo a casa o Volver a casa también es muy interesante porque nos habla del proceso en el que generalmente tenemos temor, ¿no? Es el temor a morir. ¿Verdad? Y lo marca tan natural como algo hermoso, que también en ese sentido de la muerte, también en una entrevista con David Topi nos decía, es que somos un ser de luz tan grande que el proceso de nacimiento, pues podría decirse, dice, no que es más doloroso porque no lo es, dice, pero esa luz se tiene que compactar, y en el proceso de morir es al contrario, te liberas, es un renacer, ¿no? Y entonces yo creo que toda esta información que recibimos al respecto, pues nos hace ver con otros ojos el proceso de transición, ¿no? De muerte. Sí, y bueno, uno es algo por donde todos vamos a pasar. Eso hay que tenerlo claro. Desde el día que nacemos ese reloj empieza a ir cuenta atrás, no hay vuelta con eso. Y alguna vez le escuché a alguien decir que meditar es la preparación para morir. En el sentido de que cuando dejamos el físico, lo que hacemos es simplemente irnos. Es como si nos disolviéramos en el todo de nuevo por un rato. Y esa disolución yo creo que uno la puede lograr acá cuando empieza a darse cuenta que en realidad nosotros que estamos aquí escuchándonos, y en este caso igual por un instante viéndonos a través de la cámara, no estamos separados, no existe nada entre nosotros, a pesar de que hay miles de kilómetros, nosotros en realidad seguimos siendo uno. Seguimos estando conectados y seguimos estando en eso. Y cuando uno logra ver eso y logra ver que existe también la posibilidad incluso de diluirse con el árbol que tiene al frente, yo que tengo un árbol aquí afuera de mi ventana, me encanta mirarlo, y simplemente con tomar la perspectiva del árbol uno puede comenzar a diluirse en él, y en eso darse cuenta que en realidad esto que llamamos muerte no es más que dejar el cuerpo atrás, y el cuerpo va a pasar. Lo que no va a pasar es eso, que es completamente permanente, está siempre ahí, siempre ha estado y nunca va a dejar de estar. Entonces a mí me parece que es muy bonito cuando uno logra darse cuenta de ese tipo de cosas, y creo que cuando uno entra en un proceso de hablar con sus guías, el camino que toma en general va hacia allá, a darnos cuenta de eso. Y el camino de canalizar en sí es aprender a soltar tu cuerpo, tu mente, a disolverte con esa conexión, que es todo que puede hablar a través tuyo. Claro. Y creo que mientras más pruebas vas pasando y más te vas dando cuenta, puedes notar que ya no hablas con este ser o con otro ser, sino que empiezas a hablar con algo que es impersonal, que parece extraño, pero es todo al mismo tiempo, y está todo conectado al mismo tiempo, y ya no es un ángel en específico, no es un arcángel en específico, no es un maestro ascendido en específico, es como si fueran todos a la vez, y es guau. Es guau. Sí, además en ese proceso de pruebas, pues también dejas los apegos a los que en esta vida son tu familia, ¿no? En cierto modo, claro, es porque parte de las pruebas. Sí, es parte de las pruebas, pero y aquí es donde está la paradoja, es lograr soltarlos, pero al mismo tiempo ver cómo los integras, cómo eres capaz de decirle. Yo he visto que pasa mucho con este tipo de cosas, que tenemos miedo de decirle a las personas qué es lo que hacemos, tenemos miedo de contarle a las personas en qué estamos, porque van a creer que nos volvimos locos. Y en general eso yo lo que veo que tiene relación con que nos falta un poquito todavía esa prueba, de decir, sí, yo creo en esto, a mí me funciona,
Y bueno, si a ti no te funciona, no importa. Pero yo no necesito andar evangelizando al respecto. Yo lo creo y tú puedes creer otra cosa totalmente distinta. Incluso puedes tener una religión muy estricta. Y lo importante es que seamos capaces de entendernos acá abajo. Allá arriba es otra cosa. Acá abajo es donde yo puedo poner mi granito de arena y construir ese entendimiento. Y creo que en general lo que es la espiritualidad del futuro tiene que ver, uno, con ese tipo de entendimiento y de integración, donde seamos capaces de pasar del sentimiento de a mí esta religión no me acomoda a me acomoda cualquiera y puedo integrar cualquiera, y a aprender a experimentar por uno mismo las cosas, que si hay algo que al otro le resulta, a lo mejor a mí no me funciona de la misma manera, pero si yo lo probé, puedo decir que no me funciona. No lo descarto porque simplemente no me gusta, porque eso ya sería un prejuicio mental, sino que lo descarto porque no me funciona. Y creo que tenemos que aprender a probar la mayor cantidad de cosas espirituales posibles. Hay miles de maneras de meditar, hay miles de maneras de aprender a canalizar, y en eso cada uno puede tomar la que quiera. Lo que tiene que hacer es aprender a reconocerla. En parte lo que yo hago cuando hacemos el taller de meditación es el taller de canalización es aprender a conectarnos con distintas energías de distintas dimensiones para ver con cuál tengo mayor afinidad de poder hacerlo de la manera más pura posible, porque algunos se conectan mejor con algunos seres, con algunas dimensiones que otros, y en eso hay que respetarlo y permitirle que cada uno logre encontrar el maestro que necesita para el momento en el que está. Claro, o sea que nos dices con esto también que no es el maestro el que nos busca. Nosotros buscamos al maestro, pero él nos elige a nosotros. No somos nosotros los que elegimos al maestro. Bien. En general, y eso pasa mucho, que la persona que encuentra a su maestro, el maestro le da un nombre que no le gusta o que le incomoda. Incluso si le pudiésemos dar esa personalidad que le entregamos de alguna manera a esta energía, la personalidad generalmente tiene una relación de incomodidad, te saca de la zona de confort. Un maestro de ese estilo, de estos que están en otras dimensiones, no está ahí para hacerte las cosas más fáciles, generalmente. Generalmente está ahí para ponerte pruebas. Y las pruebas parten desde la presentación en adelante. Y esa presentación, como te decía, a veces tiene que ver con el nombre, a veces tiene que ver con a lo mejor la tradición de donde viene, que es justamente la tradición que nos incomoda y que nos molesta, pero siempre va tendiente a que uno lo que debe hacer acá abajo, creo yo, es integrar la mayor cantidad de cosas y lograr la compasión con cualquier persona, incluso aquel que es el que te cae más mal de todos y aquel que te ha hecho la vida más imposible. Ha sido tu maestro. Y tus maestros de otras dimensiones te llevan a que busques amar a esas personas. Eso es lo que buscan, porque cuando logras amarlos a ellos, bueno, el límite se rompe, ya es fácil amar a los que están entre medio. Yo siempre digo, es fácil amar a la persona de la que estás enamorado, pero anda a entregarle eso mismo a la persona que cuando vas por la calle te tira el auto encima cuando estás cruzando, por ejemplo. Sí. Esa es una gran prueba. Y sí. Bueno, hemos platicado de otros personas que son canales. También inclusive Joana García, ¿verdad? Con sus libros también sí. Es canalizadora. Pero me gustaría ahora que nos platiques sobre tu propia experiencia, sobre tu propio proceso, sobre lo que tú has vivido, lo que estás ofreciendo. Al final pues hablaremos de lo que son tus talleres, donde te pueden contactar y demás. Pero en esta pregunta quiero enfocarme a tus propias experiencias como canalizador. ¿Cómo has vivido todo este proceso? ¿Qué has logrado? Platícanos sobre eso. Para mí ha sido un proceso primero de descubrimiento y empoderamiento muy fuerte. Como te decía antes, para mí todo partió hace mucho tiempo atrás, cuando comencé a meditar, cerca del año 2001. Y en esa época yo muy rápidamente comencé a recibir información, pero no sabía de qué se trataba. Y
se la mostraba a mis profesores de meditación y a mis maestros de meditación y les parecían que la información era muy buena y me decían, sí, es probable que estés canalizando. Pero yo no entendía mucho qué sucedía y era algo que iba y venía y en espacios muy largos. De repente pasaba un año sin que yo recibiera conexiones y había 2 días en que yo podía escribir bastantes páginas de manera muy fácil. Y hasta que por ahí por el año 2007, dentro de lo que fue la búsqueda de este tipo de cosas, se me empezó a presentar un maestro que yo lo reconocí como mi ser superior muy muy fuertemente. Se me empezó a presentar en nombres, en números que empezaban a aparecer alrededor mío y empezó a darme cierta información que yo empecé a escribir para poder recopilarla, pero no sabía controlarla, y en eso fue cuando yo tomé en un viaje a Estados Unidos, en Sedona, tomé un curso de canalización, el taller de canalización con Pepper Luis, y ahí la conexión se hizo más fuerte y más firme. Y desde entonces yo lo que hice fue hacer el trato con esta energía del ser superior, de decir, ok, yo voy a dedicarle 1 hora diaria a escribir. Y así fue como hice, y tengo muchas hojas escritas que en un principio yo pensaba que también podía presentarle a más personas, pero me empecé a dar cuenta que eran muy mías, son muy propias esas escrituras. Y estuve cerca de 3 años más o menos con ese sistema de intentar escribir lo más posible, lo más constante posible las conexiones, y de decirle, no, tú no me hablas a las 12 del día, yo me siento a las 10 de la noche a escribir y esa es mi hora. Y aprender a yo controlar el flujo de información cuando fuese pertinente, para poder mantenerme funcionando de alguna manera en el aquí y el ahora. Y en eso parte de lo que sucedía es que empezaban a darme información que un par de meses después empezaba a tomar forma o a hacer sentido, que muchas veces pasa eso con la canalización. La canalización, al no estar el ser que la entrega en el tiempo, en la misma línea de tiempo que nosotros, va media desviada, por así decirlo. No es que te estén prediciendo el futuro, sino que la información viene media desviada en el tiempo. Y en eso, en este trabajo, yo siempre seguí en contacto con Pepper, siempre siguió siendo mi maestra. Sí. Y me empezó a invitar a poder ser ayudante de ella en alguno de sus talleres que estaba dando por ahí. Y el 2010, para el tiempo del terremoto en Chile, hubo en el 27 de febrero, que fue el 2010, aquí un terremoto grande que hubo, sí. Hubo una especie de cambio en la conexión. En un principio que duró un par de semanas, y yo dejé de sentir a mi ser superior y empecé a sentir una energía que era muy, muy, muy grande, a la cual yo no lograba controlar. Y fue como, bueno, tengo que empezar el proceso otra vez. Pero a las 2 semanas esta energía se desapareció y volvió a aparecer mi ser superior como estaba antes. Claro. Y en eso, siguiendo el trabajo con Pepper, empecé a ser de ayudante en alguna de sus clases, y en una clase en Lima, el 2012, se presenta esta energía y se presenta distinta. Mi ser superior como da la impresión que se hubiese multiplicado en varias energías más primero, y después de eso se presenta esta energía de nuevo, esta energía más grande, y me dicen que es hora de que demos otro paso, un paso distinto, que yo en el momento no lo comprendía, pero resulta que lo que venía escribiendo con mi ser superior dejó de recibirse y se transformó esta energía en esta energía muy, muy, muy grande, que con lo único con lo que yo lo podía así como asimilar mentalmente era como si fuese el sol, por el tamaño que yo le sentía. Sí. Y me costó 3-4 meses el lograr bajarla y hacer conexiones que duraran más de 5 minutos y lograr sacar palabras, porque al principio yo lo único que hacía en esas conexiones era llorar y llorar y llorar y llorar, con una emoción gigante. Y luego de que eso se estabilizó, fue muy rápido como empezó a aparecer personas que querían sesiones, casi sin buscarlo. Empezábamos a contarle a algunos amigos que están en el camino qué es lo que estaba sucediendo, y me dijeron, bueno, yo me gustaría preguntarle algunas cosas a ese ser que está apareciendo. Y yo accedí, y eso abrió la puerta en septiembre del 2012 más o menos, a que esta energía lograra llegar y lograr darle el espacio para que pudiera conversar con más personas. Y desde entonces, bueno, esto se ha movido de una manera que a mí me parece bastante mágica,
en el sentido de que al mismo tiempo requiere, como te decía antes, de un crecimiento espiritual fuerte, de que cuando no vas por el camino que te están mostrando de alguna manera, las cosas empiezan a moverse y hay cosas que resolver acá abajo para que la reconexión se tome de alguna manera. Y esas pruebas van pasando día a día, cada vez son más fuertes, cada vez son, si uno lo quiere tomar desde el punto de vista mental y egoico, más difíciles, pero al mismo tiempo uno sabe que cuando las va superando se hacen más... se encuentra mayor tranquilidad, esa es la verdad. Sí. Más que cualquier otra cosa, uno encuentra una paz. A pesar de todo lo que va pasando afuera y todo lo que va sucediendo, uno logra encontrar una paz. A pesar de todas las pruebas difíciles. Sí. Pues es interesante todo este tema y yo creo que si hay oportunidad que tú nos des otro programa más adelante para hablar más sobre este tema. Pero me gustaría que quienes nos están escuchando y que tengan interés en entrar en contacto contigo, nos proporciones tus datos de correo, de tu web, para que de todas maneras quedan registradas en la liga del programa. Sí, aquí donde yo vivo hay bastante ruido a veces, y sobre todo cuando, no te preocupes, cuando pasan las sirenas de los bomberos. Pero... Bien, para poder tener registrados tus datos, y yo creo que hay mucho interés en contactar contigo por el tema que estamos tratando. ¿Dónde podemos encontrar tus datos? Mis datos los pueden encontrar en mi sitio web, que es www.sabiduriainterior.com, y ahí pueden encontrar mi correo, tanto como para poder a lo mejor hacerme unas preguntas, si quieren hacerme preguntas, o si a alguno le interesa en algún momento tener alguna sesión conmigo, también las podemos hacer vía Skype. Y ahí van a encontrar también la inscripción a la lista de correos, que es donde yo todas las semanas intento enviar algo o algún escrito que sirva en el desarrollo de las personas, y la mayoría de ellos son sacados de canalizaciones, pero no son compartidos tal cual como están dichos en la canalización, porque la mayoría de las canalizaciones que yo hago son personales. Entonces lo que hago es tomar algunas de las ideas que aparecen y yo las desarrollo en esos escritos. Y también puedo aprovechar de contarles que me va a tocar estar en Bogotá a principios de marzo, el primer fin de semana, dando el taller de canalización, también ahí. Ay, qué bien, porque nos escuchan también en Colombia los seguidores de Fernando Malcún. Ah, mira tú, qué bueno. Así que ahí pueden encontrar los datos de contacto para el taller en Bogotá, que va a ser el 1 y el 2 de marzo, así es que ahí pueden conocerlo, y ahí en general ahí pueden encontrar mi correo electrónico directo, así es que los invito a revisar el sitio web y van a encontrar cómo contactarse conmigo. Yo respondo todos los correos, intento responder lo más rápido posible dependiendo de las fechas. Por ejemplo, como de la cantidad que te llega, ¿no? Esta noche a la hora en que el programa está saliendo al aire, voy a estar viajando a Curicó, en Chile, a dar un taller justamente el fin de semana. Así es que ahí me demoro un poco más. Cuando estoy de viaje me demoro un poco más en responder, pero en general pues, lo hago siempre. Pues ojalá también tengamos la oportunidad de tenerte aquí en México más adelante en un taller. Sería un honor poder visitar México a tener un taller, a ver si alguien se anima a lo mejor a organizar algo. Hay un grupito aquí de amigas que estamos tratando de organizar algún encuentro más adelante. Todavía no lo aterrizamos en papel, pero esperemos que allá arriba nos ayuden los especialistas. Los especialistas en conexiones. Sí. Y bueno, pues seguiremos en contacto. Para quienes nos están escuchando, los datos quedan registrados en el programa, porque el programa queda grabado para quienes no nos escuchan en vivo, y en la liga del programa pues van a encontrar todos los datos de Pablo para que ustedes puedan entrar en contacto con él. Yo quiero agradecerte, Pablo, todo tu tiempo, tu información, y que no sea la última vez que estés con nosotros en Puebla Prioridad, en el programa de Shanti, El Sendero del Alma. Te mando un abrazo y lleno de agradecimiento y de muchas bendiciones. Pablo, ¿quieres agregar algo?
a quienes... Solamente te quería dar las gracias, Alma, por la invitación. Me encantó el nombre del programa también, porque tiene que ver con algunas cosas que hago. Así es que feliz de que cuando quieras podamos conversar y a lo mejor ahondar un poco en algunas cosas. Pues muchas gracias, Pablo. No te desconectes, por favor, espéranos un segundo en lo que cierro el programa. Pues amigos, espero que hayan disfrutado mucho de este programa, de este tema tan interesante que ya nos habían solicitado, y aprovecho para hacerles una invitación. Tenemos un evento este viernes a las 6:30 de la tarde en el Hotel Astra, allá en Los Fuertes, precisamente para escuchar mensajes de maestros ascendidos a través de una linda persona, una chica que tiene 5 años de estar canalizando, creo que empezó desde la secundaria, Fernanda Bundes, a quien yo admiro y respeto, y tiene su evento por 5º aniversario de estar canalizando a Madre Mileila. Los invito, los esperamos este viernes 6:30 de la tarde en el Hotel Astra, aquí en Puebla, Puebla. Pues amigos, les mando un abrazo lleno de bendiciones, mucha luz para sus vidas, y recuerden que el próximo miércoles estaremos nuevamente en su programa Shanti, El Sendero del Alma.